Muy bien amigos, ahora vamos a comenzar con la exportación de datos. Bueno, básicamente detallamos como exportación de datos a toda aquella base de datos que una vez importada la modificamos, la sobreescribimos, le añadimos, le quitamos algo en cuanto a su data, es decir, a sus datos históricos y finalmente lo exportamos. ¿En qué formato? Bueno, generalmente en archivo de texto, en comma separated values, que quiere decir valores separados por comas, es decir, un archivo Excel, entre otros. Bueno, entonces en primera instancia vamos a modificar nuestra área de trabajo a fin de poder detallar la importación de la base de datos a utilizar, modificarla, unirla, ¿cierto? Y todas estas funciones vamos a visualizarlas a continuación. Entonces, para lo destacado de este curso, vamos a hacer justamente el llamado de esta base de datos que se denomina Squid GSI, justamente la que tenemos aquí, que como usted podrá observar, se encuentra en documento texto, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace generalmente es ubicarse justamente aquí, en la base de datos, a emplear Squid GSI, damos un clic izquierdo, ¿cierto? Nos vamos a Home y sencillamente copiamos el ruteo, Copy Path. Nos ubicamos acá en R y, por supuesto, empleamos la palabra reservada setwd, ¿cierto? Muy importante. Entonces, en estos casos justamente, y es mucho mejor hacerlo de esa manera, ubicar justamente la data a emplear, que es la que tenemos aquí. Bueno, está con doble comilla, entonces le quitamos, y cuando usted observe que todo está sobrescrito en color verde, quiere decir que efectivamente se ha detallado satisfactoriamente el ruteo de trabajo. Ahora, obviamente, este archivo que estamos detallando aquí, lo quitamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso no es importante ubicarlo como parte final del ruteo a trabajar, porque lo que vamos a hacer es justamente ubicarlo de manera distinta. Muy bien, entonces una vez que nosotros tenemos nuestro directorio de trabajo, sencillamente lo detallamos y observamos de esta manera. Sencillamente al inicio estaba con una rayita invertida, una solamente. Ahora nosotros tenemos que ubicar otra rayita invertida en cada espacio, o también ubicarlo como usted se sienta más cómodo. Podría hacer tranquilamente con el signo de división, ¿cierto? Y eso lo ubica en cada espacio. Lo ubica en cada espacio de tal forma que la memoria interna de R detalle y lea justamente todo el archivo a emplear. Justamente lo que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces lo ubicamos aquí de esta manera, nos ubicamos al final y presionamos Control Enter. Y sencillamente observamos que el directorio de trabajo ha sido llamado satisfactoriamente. Procedemos a crear justamente nuestra base de datos, en este caso Squid, ¿cierto? Empleamos el comando principal read.table. Y en este caso, ¿por qué read.table? Bueno, recordemos que read.table nos sirve tanto para leer archivos de tipo texto y también archivos como, por ejemplo, base de datos en Excel, algo muy importante. Y la única diferencia es que en SEP, el subcomando o parámetro de read.table, de hecho podríamos ubicar tranquilamente el signo de interrogación read.table, control enter, y observamos en el lado derecho justamente en documentación que uno de los parámetros que se tiene por defecto es SEP igual a carácter vacío, es decir, hay un espacio vacío. Y eso es lo que caracteriza a un archivo tipo texto, es decir, justamente el que tenemos aquí en pantalla. Entonces, estos archivos tipo texto son aquellos que sencillamente podemos copiar su nombre, nos vamos a propiedades y tranquilamente ubicamos esto. Control C, ¿cierto? Y recordemos la extensión que se tiene, que en este caso es .txt. Entonces, nos ubicamos acá justamente y presionamos File, ¿cierto? Control V, .txt. Y todo esto de aquí, entre comillas. Nos ubicamos al final y presionamos Control Enter. Y si observamos aquí en nuestra base de datos, justamente en el lado derecho, observamos que fue creado satisfactoriamente la base de datos denominada Squid, justamente la que tenemos aquí.